Motor de arranque y compartimos pantalla. Bueno, perfecto. El viernes pasado estuvimos viendo cómo las generalidades de los transistores bipolares y estuvimos viendo cómo funcionaba un transistor con una determinada polarización, un determinado punto de trabajo, y le habíamos inyectado una señal en la entrada y veíamos qué había pasado en la salida. Correcto, habíamos sacado un montón de conclusiones que son útiles, pero también habíamos encontrado que como lo habíamos polarizado utilizando dos fuentes de alimentación, no era una forma eficiente. ¿Por qué? Porque tengo que gastar en dos alimentaciones para poder polarizar a un dispositivo. En general lo que voy a hacer es utilizar una única fuente de alimentación para polarizar o para alimentar a todos los circuitos de mi equipo, y con eso, y eso es lo que tengo que lograr. Bueno, obviamente nosotros tenemos que partir de la base de que siempre tenemos que llegar a que la juntura base-emisor esté en directa y la juntura colector-base esté en inversa. Y ese tema en particular se denomina polarización, es decir, ¿cómo voy a hacer para que la alimentación de continua, la alimentación estática, me sirva para determinar el punto de trabajo del dispositivo? Y obviamente quiero utilizar una única fuente de alimentación. Entonces vamos a empezar a ver algunos métodos simples de polarización, y estos son los métodos, los métodos básicos. Nosotros, de acá se pueden derivar muchísimos métodos, pero la idea es entender el concepto del funcionamiento, ¿correcto? Entonces, comencemos con el tema de polarización. Tenemos una primer polarización que es la más simple, la más parecida a la que habíamos utilizado en el circuito anterior, que es la de polarización por corriente de base constante. ¿Qué quiere decir? Le estoy inyectando al transistor una corriente de base fija que está determinada por la fuente de alimentación BCC y está determinada por la fuente de alimentación BCC y por la resistencia que tengo en base, que se denomina RB. Fíjense una cosa, si yo, obviamente la juntura base-emisor, ya el circuito me está indicando que la base es positiva respecto del emisor. Ahora, no me indica eso, no se ve tan fácilmente ese aspecto en la juntura colector-base. Pero si yo miro cómo está distribuida la tensión entre colector y emisor, voy a encontrar que el colector es más positivo que el emisor, o tiene un potencial más alto que el emisor. Ahora, ¿cómo puedo saber si la juntura colector-base está en inversa o está en directa? ¿De qué va a depender? Y va a depender de dos valores, el valor de la tensión de base y el valor de la tensión de colector. Si la tensión de colector a tierra y la tensión de base a tierra. Qué feo que salió eso.
la tensión de base a tierra. Si la tensión colector-tierra, la tensión colector-tierra es mayor que la tensión base-tierra, voy a encontrar que el terminal de colector es positivo respecto del terminal de base, es decir, yo voy a tener una tensión que va a tener este sentido, positivo en colector y negativo en base, lo cual hace que uno vea que la tensión colector-base, o que la juntura colector-base, está polarizada en inversa. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, no, más o menos. Bien. Perfecto. Entonces vamos a analizar la malla de entrada. ¿Cuál es la malla de entrada? La malla donde está la base, es decir, parto de la tensión de Profe, fuente. se le está cortando un toque. Bueno, un segundo entonces. ¿No te cambiaste? Profe, se le Sí. corta un toque. Sí, dame un segundito que cambio. ¿Ahora estamos mejor? ¿Ahora estamos mejor? ¿Se recibe mejor? ¿Sí o no? Sí, sí. Excelente, Sí. excelente. Perfecto, listo. Continuamos. Entonces, vamos a analizar la malla de entrada, que es la malla que voy a circular ahora, y voy a empezar por la fuente, sigo por el circuito, la resistencia RB, base emisor y retorno a fuente. Esa es mi malla de entrada. Entonces, si estoy en la malla de entrada, puedo escribir que la tensión colector de fuente menos la caída de tensión en la RB menos la tensión base emisor es igual a 0. Recuerden que por acá circula la corriente IB y acá tengo la tensión base emisor. ¿Está bien? La corriente IB por RB es la caída en RB. Si yo trabajo un poquito con esta expresión, voy a poder despejar el valor de la corriente de base y que va a ser tan simple como que la corriente de base va a ser la tensión de fuente menos la caída de tensión base emisor sobre la RB. Como ya habíamos hablado antes, la caída de tensión base emisor la puedo estimar entre 0,6 y 0,7 volt, teniendo en cuenta que el transistor está trabajando en la zona activa. Y además viendo que la pendiente de la curva característica de base emisor es prácticamente una recta que tiene prácticamente paralela al eje de las abscisas o al eje de las corrientes. Entonces, si yo estimo 0,6, 0,7 volt en la juntura base emisor, no estoy equivocándome. Bueno, ya analicé cómo
la corriente de colector es la corriente de base por el HFE, puedo escribir que la corriente de colector es BCC menos BEQ sobre RB por el HFE. Fíjense que la corriente de colector depende de la malla de entrada. La corriente de colector depende de la malla de entrada. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora, si yo analizo la malla de salida, ¿cuál va a ser la malla de salida? Fíjense una cosa, ¿yo qué tenía? Tengo el transistor, la resistencia RC, y la fuente BCC. Bueno, por acá circula la corriente de colector del punto de trabajo. Y acá, ¿qué tengo? La tensión colector emisor. Lo que quiero hallar es obviamente la tensión colector emisor. Entonces, la tensión colector emisor va a ser la tensión de fuente menos la corriente de colector por la RC. Obviamente, fíjense que lo que depende de la malla de salida es la tensión colector emisor. Y también, ¿esto qué era? La recta de carga estática del transistor. ¿Está bien hasta acá? Ahora, esta polarización tiene un inconveniente. Si bien es muy simple, tiene el inconveniente que es la corriente del colector depende directamente del HFE del transistor. Es decir, si yo, yo no me puedo independizar del valor de HFE que tenga el transistor. Y es un valor que tiene mucha tolerancia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que podía tener un más 100 menos 50 de tolerancia, por ciento, ¿no? Y eso es bastante complicado porque tengo una gran variación en el valor de HFE, lo que hace que tenga una gran variación en el valor de la corriente de colector. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que tengo que buscar es un circuito que no haga que la corriente de colector varíe. Es decir, que me independice del valor del HFE del transistor. Me independice de los parámetros del transistor fundamentalmente. Entonces se modifica este circuito, que es muy simple y en algunos casos se utiliza, porque es muy simple, por otro circuito que es un poquito más complicado, donde para evitar el inconveniente, para evitar la variación o la dispersión del valor de HFE, se coloca una resistencia entre colector y base. Es decir, yo voy a modificar el circuito, voy a modificar el punto. Fíjense que yo antes en el circuito lo que hacía era poner una resistencia entre fuente
y la base. ¿Qué es lo que hice? Modifiqué el punto. Ahí te aseguras la polarización. Claro, modifiqué La caída. claro, exacto, modifiqué el punto de toma de la alimentación de RB, y obviamente va a ser otro valor, ¿no? Correcto. Y la conecto en colector. ¿Por qué la conecto en colector? Y porque por acá voy a tener la corriente de colector. Entonces, si la corriente de colector aumenta, ¿qué va a ocurrir? Acá tengo la tensión colector emisor. Si la BCE aumenta, la IC aumenta, la BCE disminuye. Si disminuye la BCE, voy a borrar acá. Si disminuye la BCE, ¿qué pasa? Cae la caída en RB, es decir, la tensión en RB cae, y como cae la BRB, la corriente de base que tengo acá también va a caer, haciendo que la corriente de colector disminuya. ¿Me siguieron Pero, el profe, análisis? no, porque usted empezó diciendo si I se sube, BCE baja, BRB Claro, baja, IB baja, e I se sube. Y ahí B baja, bien, dijo, pero empezó diciendo que I se sube. bien, perfecto. Vamos a empezar de nuevo el análisis porque ahí está. Sacamos todas las flechitas y empezamos. Fíjate una cosa. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es uno muy simple. Yo necesito que la corriente de colector sea constante. ¿Está bien? Si tengo la IC constante, no cambia el punto de trabajo y por lo tanto no tengo problemas de recorte. Siempre y cuando no exceda la señal de entrada. Pero bueno, para una determinada señal de entrada, si la corriente de colector no se mueve, el circuito no recorta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, ¿no? Correcto, correcto. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a analizar. Sí, la corriente de colector, si la corriente de colector sube, aumenta la caída en RC, ¿no? Sí, Si aumenta la caída en RC, baja la BCE. claro. Si baja la BCE, como la BBE es prácticamente constante, ¿qué pasa? Si baja la BCE, como la BBE es constante, la BRB disminuye. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Si la BRB disminuye, tengo menos corriente en base. ¿Está bien?
Claro, porque la sumatoria de BB más BRB da BCE. Sí, señor. Entonces, si la IB baja, ¿qué ocurrió? La IC baja. Entonces la tensión sobre la resistencia regula la corriente de colector. Claro, Ok. esa es la ¿Sobre idea. qué resistencia? La RB. ¿Por qué? Porque va a quedar apantallado el HF en la expresión de la corriente de colector. O sea, el efecto que produce el HF va a ser mucho menor que antes. Antes era proporcional. Aumentaba 10% el HF, la corriente de colector se movía un 10%. ¿Está bien? Sí, sí. Lo que. Pero, a ver, nosotros manejamos la tensión sobre. Nosotros manejamos RB con BCC, ya habiendo preestablecido los valores de RB y RC, ¿no? Sí. Sí, Y, por supuesto, pero ya mantengo fijo todo eso. y entonces, Si el no HF entiendo. si yo cambio el transistor y pongo otro que tiene un HF más grande, ¿qué pasa? Aumenta la corriente de colector. Podés verlo, Juan, en el divisor resistivo que tenés entre RC y RB. O sea, profe, quiere decir que, o sea, este circuito no va a depender de el HFE. No, todo lo Exacto. contrario. Va a Va a depender ser- menos. va a depender menos que el habitual, el primero que vimos. Exacto. Claro, va a priorizar más el divisor resistivo que el transistor, acá, lo que Y usted me está sí, diciendo. exacto. O sea que vos el día de mañana cambiás el transistor por uno que tenga una tolerancia más grande o más chica, HFE, y no te va a cambiar tanto. ¿A eso es a lo que apunta? Exacto. Pregunto, ¿no? Y Sí. o sea, si al otro circuito vos le cambiabas el transistor, ¿qué hacía que cambie el HF, que la corriente que maneja el No, colector? depende del transistor eso, ¿no? Porque en la Claro, igual, fabricación yo no estoy todos tienen generalizando. la HFE idéntica. Mirá En todo una un cosa. lote capaz que varían. Claro. Pero fíjate una cosa. La expresión es esta, en el circuito anterior. Sí. Fíjate, Ah, si, claro. si aumenta el HF, Aumenta corriente. aumenta la ISACO. Claro. ¿Mm? Y en el otro ICQ prácticamente queda quieto. Aumenta mucho menos, correcto, exacto. Esa es la idea. Claro, claro, ahora sí. En Ya el, entiendo. en el otro podemos decir que ICQ es igual a BCC sobre el paralelo de ellos por RB sobre RC más RB. Capaz que me mareé. ¿Qué fórmula tiene Te mareaste, para pero ICQ? en realidad Pero lo creo que más por ahí anda. claro, pero acá lo Debe más ser- importante no es la memoria, sino analizar el circuito. Si vos analizás el circuito, no te equivocás nunca. Si usás la memoria, es muy No, yo no traicionero. estoy usando la memoria, lo estaba analizando. O sea, lo que estaba haciendo es BCC, dividir, para sacar la corriente total BCC sobre RC con RB en paralelo, y eso lo apliqué el divisor resistivo de corriente. Eso fue lo que hice. Bueno, sí, pero no es tan así. Está bien, te entiendo lo que quisiste hacer. Igual sé, eso lo va a escribir, me imagino, ¿no? Por Eso. supuesto, ahora lo Ok. vamos a analizar. La idea es analizarlo primero cualitativamente, ahora lo vamos a analizar analíticamente, entonces vamos a empezar a tirar ecuaciones y vamos a sacar las conclusiones. Ok. Entonces, borro todo esto
y planteamos la malla de entrada. ¿Cuál es la malla de entrada? Fuente, RC, RB, base emisor, fuente. Planteo la expresión de Kirchhoff, va a ser la tensión BCC menos la corriente que circula en RC. ¿Cuál es? Y bueno, ¿yo qué tengo? Por aquí, perdón. Voy a tener la corriente de colector y voy a tener la corriente de base. Esas dos corrientes son las que circulan por RC. Porque acá tengo ahí tengo un nodo. Menos la caída en RB. La caída en RB, ¿de quién va a depender? Solamente de la corriente base, porque por la RB circula solamente corriente de base. Menos la tensión base emisor. Eso es igual a 0. Por Kirchhoff. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, paso las corrientes para un lado y dejo las tensiones por el otro. Es decir, los términos que tienen corriente por un lado y los términos que solamente tienen tensión por el otro. Me queda BCC menos BB igual IB, que lo saco factor común de RC más RB, más IC por RC. Fíjense que IB multiplica RC y RB. ¿Está bien? Sí. Más IC por RC. Entonces, como IC es HF por IB, Iba a decirlo. reemplazo a IC por HF por IB. O IB, perdón. IC por HF por IB. Entonces me queda BCC menos BB igual a RC por HF IB más IB por RB más RC. ¿Está bien hasta acá? Sí, profe. Saco factor común IB y la despejo y me queda BCC menos BB sobre RB más RC por HF más 1. Esta es la corriente de base. Fíjense que si la resistencia RB, Sí, es muy mucho más grande claro, se desprecia. que RC por HF más 1, el efecto del HFE empieza a despreciarse o a ponerse menos en evidencia. ¿Está bien? ¿Esto para qué se hace? ¿Para tener una mejor ganancia o algo así? Para tener una corriente colector fija. Porque si yo muevo el punto de trabajo, el circuito puede distorsionar. Ah, ok, ok. Claro, o sea, Sí. solo viendo el caso que dijo recién de si RB crece mucho, o sea, si vos pones RB y querés una corriente tal, tenés que aumentar mucho la fuente. Sí, obvio. Pero el valor de fuente lo puedo hacer tan estable como yo quiera, fácilmente. Puedo conseguir
Lo vimos, le ponemos un reguladorcito y la Claro. tensión de fuente no cambia. Y es muy simple. Y la RB, podemos comprar una RB que tenga una tolerancia del 5%, con eso es suficiente. Ustedes fíjense que el transistor tiene una tolerancia más 100 menos 50 del HFE y la RB tiene más menos 5. El valor que más me va a influir es el del HFE, el de la RB y el de la fuente me van a influir en la variación que tenga muy poco en el valor de la corriente. ¿Se entienden ahí la idea? Sí, sí. Ahora, como la corriente de base es HF y B, como la corriente de base es HF y B, multiplico la expresión que había obtenido antes por HFE. ¿Sí? Y saco factor común, distribuyo el HFE en los dos sumandos del denominador y me queda este denominador interesante que tengo acá abajo, que es RB sobre HFE más RC por 1 sobre HFE más 1. Ahora, como HFE es un valor grande, 1 sobre HFE, ¿qué es? Es un valor muy chico, mucho menor que 1. Es decir, supónganse un HFE de 100, tengo la inversa es un centésimo, 0,01. Frente al 1 lo puedo expresar perfectamente, el 0,01. ¿Se entiende? Entonces puedo despreciar este valor y me queda la siguiente expresión. Que la corriente de colector es la tensión de fuente menos la tensión BB dividido RB sobre HFE más RC. Entonces, si yo hago que el valor de RC sea mucho mayor que el valor de RB sobre HFE, ya lo estoy cumpliendo. ¿Y qué HFE es el que voy a tener? Y bueno, yo voy a tener 3 valores de HFE posibles. El HFE máximo, voy a tener el HFE típico y voy a tener el HFE mínimo. Aclaración, pongo típico con Y porque en inglés typical se escribe con Y. Y es la nomenclatura que se usa normalmente. Bueno, ¿cuál de los tres es el que tengo que me va a preocupar? El mínimo. El mínimo, es decir, que tengo que usar tengo que usar el mínimo para ver esa condición.
Si la cumple para el mínimo, para el máximo seguro que la cumplió. ¿Está bien? Bueno, les doy la mala noticia. No puedo generar ese mucho mayor. No puedo hacer que la RC sea mucho mayor que la RB sobre el HFE mínimo. Voy a Profe. lograr un... Sí, Disculpe, ¿no? Pero me perdí un poquito porque la diapo anterior usted dijo que el HFE se despreciaba cuando RB era mayor que RC. por Ahora está HFE. haciendo otro análisis distinto, Es el mismo. pero acá lo está haciendo con RC mayor que RB sobre HFE. Claro, fíjate. Si yo escribo, es un tema de desigualdades, ¿eh? Si yo hago, fíjate. ¿Yo qué tengo? No quiero escribir cuadraditos, quiero escribir líneas. Yo tengo RC por HFE, que tenía que ser ¿qué? Menor que RB. ¿Está bien? Sí, Bien. Si yo paso el HFE al otro miembro, esto es una inecuación. Si yo paso el HFE al otro miembro, pasa dividiendo. Entonces, me queda, voy a escribirlo en azul, me queda, no voy a escribir flechita, voy a escribir texto. Me queda, Perdón, profe, está explicando por qué no, porque esto no, o sea, por qué RC no va a ser nunca mayor a RB. no, Ah, ok, ok, no. entonces me perdí. Estoy volviendo porque lo que habíamos visto en, o sea, ¿por qué? Yo había dicho una cosa con esta condición y con esta condición dije otra. En realidad en ambas dije la misma. Fíjense. ¿Por qué? Porque si yo tengo RC, y acá tengo RB sobre HFE, ¿qué pasa? Este signo de desigualdad cambia. Estoy diciendo lo mismo en realidad. ¿Está bien? ok, profe, listo. Bien. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, como el valor de la de corriente que va a manejar la resistencia RB es un valor de corriente bajo, el valor de RB no puede ser un valor bajo, tiene que ser un valor alto. Ah, claro. Es decir, supongamos que sobre RB cae 1 miliamper, sobre RB cae 1 volt y la corriente de base es 1 microamper. RB va a ser 1 megón. Y si la corriente de colector es de 1 miliamper y en RC tienen que caer 5 volt, la RC va a ser de 5 kilo ohm. ¿Está bien? O sea, RB siempre es mayor a RC o algo así. No, sí, seguro va a ser mayor, pero lo que pasa es que yo no puedo bajar el valor de RB para que se cumpla esta condición mucho mayor, porque Claro. estoy hablando de 10 a 20 veces. Claro. Entonces, fíjense, si teníamos una RB de 1 megón y tenemos un HF de 100, ¿qué tenemos? RB sobre HF me queda 10.000. ¿Correcto? Y RC eran 5.000, no se cumple bien esta condición. Es más, en muchos casos no se cumple.
va a estabilizar. ¿Por qué? Porque en el denominador tengo una constante que es RC, que va a hacer que esa variación de HFE no se vea tan afectada, no afecte tanto como antes. Pero tampoco es una solución excelente. ¿Está bien? Es una mejor solución, pero no es perfecta. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Obviamente en ingeniería... Es una solución porque puedes hacer un pequeño puente y con eso mejoraste un poquito el circuito nada más. Claro, mejora un poco el circuito, pero no logro un circuito ideal. O no logro el 100% del beneficio, que es que la corriente de colector no se mueva. En realidad, no lo puedo hacer. Aunque quisieses que RC sea mayor a RB, tampoco se va a cumplir que no se mueva. Exacto, o sea, en ningún circuito voy a lograr que la corriente de colector no cambie. Pero puedo apantallar o puedo hacer que ese cambio sea mínimo. ¿Y cuándo me va a interesar que no cambie? Cuando necesite que no cambie. Porque en muchos circuitos no me va a molestar, no me va a afectar que la corriente de colector cambie. ¿Está bien? ¿Qué Claro, quiero si decir con esto? es algo de mucha cantidad o Claro, necesitas fíjense, mucha precisión no te sirve. exacto, fíjense una cosa. Si yo tengo una tensión colector-emisor de 6 volts, ¿correcto? Y la tensión de salida tiene un pico de 5 volts, apenas se corra un poco la corriente de colector, el circuito recorta. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo una tensión colector-emisor de 5 volts y la tensión de salida que yo quiero en el colector es de 10 milivolts, si se corre un poco la corriente del colector, ¿me afecta? No, porque no va a recortar nunca, se tiene que correr muchísimo para que empiece a recortar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces, si ahora analizamos la malla de salida, vamos a encontrarnos que la tensión de fuente menos la caída de tensión en RC, que es IB por más IC por RC, menos la caída de tensión colector-emisor es igual a 0. Y si yo despejo BCE, me va a quedar BCC menos IB más IC por RC. Y si yo saco factor común, yo reemplazo a IB por IC sobre HF, me va a quedar BCC menos IC más IC sobre HF por RC. Y como 1 sobre HF era un valor despreciable, me queda que la tensión colector-emisor es la tensión de fuente menos la caída en RC, o sea, BCC menos IC por RC. ¿Por qué? Porque desprecié este 1 sobre HF. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces queremos mejorar el circuito de salida. Queremos mejorar, no el circuito de salida. Queremos mejorar la polarización. Queremos que la corriente del colector no se mueva. Perdón, Sí. profe, ¿puede volver un poquito a la ecuación anterior? Sí. Ahí dice que está despreciando El 1 sobre HF. el 1 sobre HFE, porque HFE en este caso es muy grande.
Siempre es muy grande. O sea, con Un valor respecto- bajo de HF 50-100. Claro, con respecto al 1 es muy grande, el valor va a ser muy chiquito de esa expresión. Exacto. Y si Claro. yo tomo un transistor de muy alta potencia, ¿no? Un transistor que tenga una potencia que disipe, que tenga una potencia máxima para disipar de 100, 110 watts, 115 watts a 150 watts, el HF que baja mucho, sigue siendo alto porque el HF de un transistor de potencia anda en el orden de 20. Estoy hablando de 0,05. Claro. ¿Está bien? O sea que el valor ese 1 Sí, sí, sobre está bien, HF está bien. lo puedo despreciar prácticamente Está 100. Bárbaro. Bueno, vamos a buscar un circuito que mejore un poquito la polarización. Que haga que mi corriente de colector no se desvíe tanto. Entonces vamos a usar un divisor resistivo y vamos a agregarle una resistencia en emisor. Es decir, vamos a poner un divisor resistivo en base y en emisor vamos a poner una resistencia. Bien. Y acá nos encontramos que ya empieza a complicarse un poquito el análisis por Kirchhoff de este circuito. ¿Por qué? Porque tenemos varias mallas. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, podemos aplicar uno de los teoremas de circuitos, que es el teorema de Thevenin. Entonces vamos a aplicar el teorema de Thevenin entre base y emisor. O base y tierra, perdón. Vamos a aplicar Thevenin entre base y tierra hacia el divisor resistivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar al divisor resistivo con la fuente por un circuito equivalente que va a ser una resistencia y una resistencia de Thevenin y una fuente de Thevenin, una tensión de Thevenin. Profe, ¿puede ser que este circuito se use para amplificar un micrófono? ¿O uno muy parecido? A ver, en realidad este circuito es un circuito de polarización que yo lo puedo usar para cualquier función que tenga el transistor. Lo que pasa es que si yo le agrego señal en la entrada y tomo señal en la salida, tengo un amplificador. Ah, está bien. Que es lo que seguramente vos decís que lo vamos a ver en el día de hoy. Es parecido al circuito que vimos el otro día y vamos a ver hoy esta polarización con un generador en la entrada y una carga en la salida, y es el que vos me estás diciendo que es el amplificador de guitarra. Pero si yo a este circuito le pongo una red RC y la salida de la red de RC la envío a base, tengo un oscilador. ¿Está bien? Sí, sí. Es decir, este circuito me va a servir para polarizar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar Thevenin al divisor resistivo, es decir, voy a reemplazar ese divisor resistivo por un generador de Thevenin y una resistencia en serie. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces vamos a partir tomando el divisor resistivo, obviamente con la fuente de alimentación, y voy a calcular la tensión de Thevenin.
y como esto es un divisor resistivo, aplicamos la expresión que habíamos visto en la primera clase y me queda que la tensión BBB, que es la tensión de Thevenin, es la tensión de fuente por la resistencia donde tomo la tensión dividido a la suma de las dos. Y la resistencia de Thevenin, ¿cómo la calculo? Pasivando el generador. Es decir, voy a poner un cortocircuito en la fuente y me va a quedar que la resistencia de Thevenin es el paralelo de las dos resistencias. Es decir, ¿por qué es el paralelo de estas dos resistencias? Porque la R1 se conecta a tierra por el corto que le pongo a la fuente. Entonces, con el valor de RB, de BBB y el valor de RB, yo tengo los elementos del divisor resistivo. Entonces, mi malla de entrada me queda de la siguiente forma. Esto es para el análisis. ¿Está bien? Y fíjense una cosa, ¿qué se parece? Al circuito que vimos originalmente con dos fuentes. La gran diferencia que tenemos ahora es que le ponemos una resistencia en emisor. En el otro no. Entonces, si yo analizo la malla de entrada, que parto desde tierra, el generador de Thevenin, base, emisor, resistencia de emisor y retorno. Ahí tengo la malla de entrada y la malla de salida es la otra. ¿Dónde? Parto de BCC, RC, colector emisor y vuelvo a BCC. Esta es la de salida y esta es la de entrada. Entonces, si parto de la malla de entrada y analizo la malla, voy a poder escribir que la tensión de Thevenin, BBB, menos la caída en RE y C más IB por RE, porque esto es la corriente de emisor. Menos la corriente de base por RB, menos la BBB, menos la BBE, perdón, menos la BBE, tensión base emisor, es cero. Por Kirchhoff. Como la corriente de base es la corriente colector sobre HFE, reemplazo y me queda que BBB menos BBE, tensión de Thevenin menos tensión base emisor es IC sobre HFE por RB más IC más IC sobre HFE por RE. Y como 1 sobre HFE es despreciable, este término lo puedo despreciar y me queda que me queda la expresión BBB menos BBE igual a RE más RB sobre HFE por IC. Saqué factor común acá y distribuí. Y si despejo el valor de IC, me queda que la corriente de colector es la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor sobre RB más RE, sobre RB sobre HFE más RE. Y si yo hago que RE sea mucho mayor que RB sobre HFE, puedo despreciar este término. Y entonces logro que prácticamente la corriente no dependa de la corriente colector, y si logro que la resistencia de emisor sea 10 veces el cociente entre RB y HFE, ya lo estoy logrando. Valor mínimo. ¿Es posible? ¿Más posible es esto? Es muy posible. Ok. Claro, y encima con esto también te das cuenta que el otro, en donde la resistencia no estaba en
el RE no existía, te das cuenta que decaía mucho. Exacto. Bueno, fíjense una cosa. Primero, ¿por qué es posible? Porque RB, ¿qué era? Profe, una RB, pregunta. sí, O sea que la igualdad de R, la última igualdad, yo la podría tomar como un principio de diseño. sí, es un criterio. Pero, a ver, que sea mucho mayor quiere decir por lo menos que sea 10 veces mayor. Sí, está bien. Por lo menos. Claro, pero Cuidado. ese RB era el divisor resistivo. Claro. ¿Por qué puede cumplirse esto? Primero, porque RB es R1 en paralelo con R2. Y si yo hago que la corriente por el divisor Ok. sea mucho mayor que la corriente de base, ya logro esto. ¿Por qué? Porque las R1 y R2 va a ser baja. ¿Me explico? Sí. Entonces, con este circuito es mucho más factible poder cumplir que la corriente de colector no se mueva, no se derive, no varíe por variaciones del valor de HF. Entonces, profe, si yo logro que la resistencia de emisor sea unas 10 veces la resistencia de base sobre HFE, puedo despreciar ese RB sobre HFE. Y me quedaría Sí, solamente que la corriente de colector es la tensión de la base menos la tensión base emisor sobre RE. sí. Ok. O sea, lo Pero que siempre cuidado se que es una busca, aproximación, ¿eh? claro, o sea, lo que siempre se busca es que la corriente de IB sea muy, muy, muy chica. No, y Y B va a ser, que lo que, sí, claro, o sea, yo digo como para que cuando no haya tanta variación. no, a ver, la B es chica, eh, la IB es chica porque es chica respecto de la corriente de colector. Ojo, depende de la Claro, corriente de colector. Si yo estoy trabajando con un transistor de potencia, donde tengo una corriente de colector de 100 mA, la IB va a ser del orden del miliampere. Ahora, si yo estoy trabajando con un transistor de baja señal, donde tengo una corriente de 1 mA, la corriente de base va a ser de 10 microamperes. Es chica respecto a la de colector, no en su valor claro, absoluto. Cuidado. ok. Bueno, bien. Esto lo puedo lograr de forma bastante simple. Ojo, despreciar el término de RB sobre HF es una aproximación, ¿correcto? Cuidado con eso. No siempre se puede despreciar fácilmente. ¿Está claro? Sí, no, más o A menos que menos. nos aseguremos las 10 veces. Sí, en las 10 veces a veces también hay que tenerla en cuenta. Ok. Pero lo que me va a asegurar las 10 veces es que no se mueva, no su valor. Osvaldo, eso pasa cuando las HFE son bajas, ¿no? De los transistores de potencia, como son del orden de los 40, 50 o 20. Sí, correcto, pero a ver, acá tengo que tener en cuenta la relación entre el cociente y la resistencia. Yo puedo lograr que con un transistor que tenga bajo HF la relación sea muy alta,
y por otras circunstancias puedo encontrarme que la relación entre RE y RB sobre HF para un transistor de baja señal que tiene alto HF no sea tan alta. O sea, es muy relativo. ¿Sí? Claro, por eso yo le preguntaba por el criterio, digo, depende ahí del transistor que vaya a usar. Siempre, y depende para qué lo voy a usar al circuito. Ok. Porque, o sea, si yo voy a usar un circuito que va a trabajar con bajas señales en colector, la corriente de colector que esté muy estable no es imperioso. Se puede derivar un poquito, puede variar un poquito la corriente de colector, sí. No me va a afectar al circuito. Ahora, si yo estoy trabajando en un circuito que trabaja con alta señal, con una excursión de señal importante, una variación en la corriente de colector puede hacer que el circuito no funcione bien. Entonces, ahí me tengo que esforzar en buscarle la estabilidad. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, ahora si analizamos la malla de salida, vamos a encontrar que tenemos una malla que empieza en BCC, RC, colector emisor RE y vuelve a BCC. Y si aplicamos la expresión, explicamos Kirchhoff en la malla de salida, vamos a tener BCC menos la caída en RC, menos la caída en BCE, menos IE por RE igual a 0. Como nosotros sabemos que I es IC más AIB, y E y B es IC sobre HF, y el IC sobre HF lo podemos despreciar porque el 1 sobre HF es bajo, prácticamente la corriente de emisor es parecida a la de colector, o es prácticamente igual, y entonces puedo escribir que la tensión de fuente menos la caída en RC menos BCE menos la caída en RE es igual a 0, y si de acá despejo BCE, me queda que BCE es la tensión de fuente menos IC por RC más RE. Si bien achico un poco la caída colector-emisor, achico un poco la tensión colector-emisor, ¿por qué? Porque le agrego la caída en RE, estoy asegurando que la corriente de colector no cambie tanto con respecto al HF. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Sí, no, más o menos. Sí, sí. Todavía no logro ver cómo lo disminuí en ese caso. Acá no, acá en la corriente de, cuando yo calculo la corriente de colector, si este es muy grande Ah, ok. Sí, ahí y sí, este ahí es sí lo veo. chico, Sí, está bien. ahí lo sí veo. lo estabilizo. Y en el Está bien. otro, como la tensión colector-emisor depende solamente de la corriente de colector, si esta es prácticamente constante, la tensión colector-emisor también va a ser Está prácticamente bien. constante. Está bien, está bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿se entendió esto hasta acá? Sí. Bien, entonces sugiero que hagamos un corte